Ok, pues vamos a comenzar. Muy buenos días. Mi nombre es Arturo García, Project Manager en Lopre International, y el día de hoy vamos a ver una presentación que se llama Determine el nivel de riesgo de su IBMI. Les recuerdo que si a lo largo de este Webex tienen alguna pregunta, por favor la anoten en el área de chat y al final de la presentación estaremos dando respuesta a sus dudas. Ok, pues primero nos llegan a hacer es si el IBMI está en riesgo, que es precisamente algo del tema que vamos a tratar el día de hoy acerca de la seguridad. Y entonces, de aquí surge la pregunta que si el IBMI es seguro o es asegurable. Hay que recordar que tanto un concepto como el otro son muy diferentes. Uno de ellos es que el producto o en sí el sistema ya venga seguro, que no se pueda violar. Y otro es que tenga los elementos necesarios para que en un momento determinado, gracias a la configuración, se pueda convertir en un sistema seguro. Y sabemos que el IBMI pues, es una plataforma que tiene demasiados parámetros para poder precisamente configurar toda esa seguridad y es altamente asegurable. Y es una excelente opción para salvaguardar las operaciones comerciales críticas y los activos de información corporativa, por lo que las empresas que tienen estos sistemas saben que el IBMI es un sistema muy estable, por lo tanto, pues ahí tiene toda su operación principal. Aquí hay una mala noticia y es que muchos administradores suponen que es inherentemente seguro sin ninguna supervisión adicional, es decir, que en cuanto ellos instalan el sistema y lo echan a andar, ya con eso ya el sistema ya viene seguro. En realidad esto no es así. Lo que sucede es que comentaba que el IBMI tiene demasiados parámetros para que nosotros podamos sintonizar en toda esa seguridad que requerimos y obviamente dependiendo de nuestra expertise y también del nivel de seguridad que nosotros queramos implementar, pues es lo que nosotros podemos configurar aquí. Es importante precisamente hacer un balance de los controles que se pueden colocar en el sistema sin que ello obstruya el negocio. Esto se refiere mucho a que muchas empresas, algunas empresas lo que hacen es poner tantos controles tanto a la parte de acceso como a la parte de uso de todos los datos, que en realidad lo que hacen es entorpecen la actividad del personal, por lo cual tienen muchos reportes para poder estar dando permisos adicionales que no fueron contemplados en un inicio, y obviamente pues eso alenta todo lo que es el uso de la aplicación o de la plataforma. Y entonces pues hay que hacer un balance entre la seguridad que queremos implementar y precisamente la facilidad de uso con los usuarios. Sabemos que los controles están ahí, lo que requiere es supervisar las áreas en riesgo que se tienen y una vez que se han identificado, pues hacer los cambios necesarios para evitar alguna intrusión y la actividad maliciosa. Dentro de todo esto que se refiere a la seguridad, pues hay algunos ciertos riesgos latentes que vamos a enumerar a continuación. El primero de ellos es los usuarios con autorización All Object. Aquí sabemos que el parámetro o de autorización All Object se refiere a que el usuario en sí pues tiene acceso a todo el sistema en sí. Hay que recordar que en el IBMI todos son objetos, ya sea la biblioteca, los usuarios, las líneas de comando, los comandos, las impresoras, etcétera, todos son objetos para el IBMI. Cuando nosotros le damos All Object a un usuario, pues le estamos dando permiso para que pueda utilizar cualquiera de ellos y que pueda hacer lo que requiera. Y obviamente, pues demasiados perfiles de usuario que tengan All Object, pues ponen en riesgo las bases de datos y los objetos en el sistema IBMI, ya que, como comentaba, el usuario puede acceder a archivos no autorizados o incluso eliminarlos, eliminar incluso el sistema operativo, podría estar borrando por ahí algún programa que es necesario para el sistema por desconocimiento y obviamente pues puede afectar la máquina. Para poder ayudarnos en esta parte del All Object, pues es necesario revisar periódicamente los perfiles y la actividad que tiene asociada cada uno de los usuarios, implementar los permisos basados en roles, en donde una de las bondades que tiene el sistema operativo es que podemos crear grupos
de usuarios en donde a ese grupo le vamos a dar los permisos y a todos los usuarios que tengan esos permisos necesarios, pues los podemos incluir dentro de ese grupo. Y también, pues siempre hay que recordar que hay que monitorear a qué tienen acceso los usuarios para saber que el permiso que le estamos dando, pues es el suficiente, pero tampoco tiene permiso a hacer uso o mal uso de los datos en sí. El segundo punto son los usuarios con password por default. Aquí hay que recordar que el password por default es cuando yo doy de alta a un usuario dentro del IBMI, el usuario y el password son los mismos. Pues aquí, por ejemplo, si yo le pongo un usuario que es A Jiménez, su password va a ser inicialmente A Jiménez. Yo lo que puedo hacer después de esto, pues es forzar al sistema para que este usuario tenga que cambiar su password una vez que está conectado al sistema por primera vez. Precisamente la gente que conoce esta característica del sistema operativo, pues estos hackers intentan usar credenciales de inicio de sesión, donde el nombre del usuario y la contraseña coinciden solo para ver si pueden tener acceso. Y obviamente, pues aquí van a estar muchas veces hay empleados que ya no están, bueno, ex empleados de la empresa, o incluso mismos empleados que conocen la política de uso de los usuarios. Entonces, ellos saben que, por ejemplo, el usuario se crea a través de la primera letra del nombre más el apellido, y entonces ya con eso están creando o forman el usuario. Con eso pueden estar probando a ver si el usuario y el password son los mismos para que puedan acceder a algunos sitios en donde no debería. Obviamente aquí, pues la supervisión de estos usuarios nos va a ayudar a ejecutar informes para ver cuántos usuarios tienen contraseñas predeterminadas, y también nos va a permitir que estemos atentos a la configuración de la contraseña adecuada. El punto número 3 son los usuarios con autoridades que no necesitan. Aquí hay que recordar que el IBMI tiene 8 autoridades especiales. Posteriormente las vamos a ver, pero una de ellas, por ejemplo, es el All Object, el School Control, etcétera. Y obviamente cuando nosotros le estamos dando esas autoridades a los usuarios, pues le estamos permitiendo que haga ciertas actividades. Como mencionaba, pues hay que darle las necesarias, pero no de más, porque pueden hacer mal uso de los objetos, por ejemplo, ¿no? Aquí tener derechos administrativos, pues nos va a permitir que accedan a información que realmente no deberían tener, o modificarla o eliminarla inclusive, dado que, como por el ejemplo del All Object, pues podrían estar borrando algunos programas del sistema operativo. Los usuarios a menudo reciben autoridades por si acaso las requieren algún día, y esta es una práctica muy común y mala práctica también, hay que reconocerlo, porque de repente algún usuario nos pide algún permiso, nunca le preguntamos para qué lo necesita o por qué lo necesita y simplemente se le otorga. Con esto, este usuario a lo mejor puede estar cambiando su password y el de otras personas adicionales, o estar entrando a descargar información que no debería, por ejemplo. Los empleados, pues obviamente deberían tener derecho a solo cuando se demuestra claramente una necesidad. Esto debe de estar documentado, y de hecho muchas políticas de seguridad lo requieren así, que cuando un usuario necesita algún permiso en específico, pues se tenga que llenar algún formato en el cual se está justificando por su jefe o el director o el gerente de que este usuario precisamente necesita ese permiso que está solicitando. El punto número 4 son los usuarios con líneas de comandos. Hay que, aquí, anteriormente, hace algunos años, pues las empresas confiaban mucho en los menús, a través de los cuales pues ya se le daba acceso al usuario a la función que necesitaba. Pero confiar en estos menús para restringir esa capacidad, pues no es una muy buena idea, ya que el usuario pues puede generar errores, o incluso el mismo programa puede tener errores, y a lo mejor esos errores que se están generando no están siendo capturados por el programa en sí. Les podría otorgar, incluso si el programa, lo que comúnmente se dice que tronó el programa o falló, les podría dejar la línea de comandos libre para que ellos puedan hacer uso de cualquier otra función que no tenían permiso inicialmente. Desde esta línea de comandos, pues se pueden ejecutar casi 2000 comandos en el sistema, y algunos de ellos pues pueden tener impactos devastadores, como por ejemplo eliminar objetos, finalizar subsistemas, exponer datos, dar de baja la máquina, por ejemplo, o reiniciarla. Y pues obviamente pues esto es algo que puede salir fuera de nuestro control,
porque estamos dándole permisos a los usuarios que no deberían. El punto número 5 son las autoridades de Public, en donde aquí hay que recordar que ese asterisco Public se refiere todos los objetos en el IBMI tienen un dueño o alguien al cual se le está dando permiso, ya sea de usarlo, de modificarlo, etcétera. Todos los usuarios que no están nombrados son considerados como asterisco Public. Y aquí, para restringir precisamente las autoridades, pues precisamente existe el nivel de seguridad 40 del IBMI. Hay que recordar que el IBMI tiene 5 niveles, que son 10, 20, 30 y 40, en donde este nivel 40 pues es el predeterminado para cada nueva instalación y el recomendado por IBM. Entonces, una vez que nosotros instalamos el sistema por primera vez, va a tomar, si nosotros estamos trayendo un respaldo, va a tomar el nivel que tenía ese respaldo, pero si no, entonces si este sistema es nuevo, pues el nivel de seguridad va a ser 40. Se aplica la seguridad de los recursos y la protección de la integridad, que es algo básico que tiene este nivel 40, en donde también el sistema nos ayuda a protegernos contra usuarios que puedan hacer mal uso de los objetos o del sistema en sí. Aquí hay un problema porque generalmente lo que se hacen es que a los usuarios se les otorgan permisos adicionales a los que deberían. Y, por ejemplo, podemos estar definiendo un usuario de tipo user, por ejemplo, y estarle dando un permiso que no debería, como un all object, o por ejemplo, o un IOC-CFG, en donde cuando nosotros alteramos estos usuarios o estos perfiles que IBM recomienda tener cierto permiso nada más, pues se crea un vacío en torno al nivel de seguridad 40 y estamos ahora sí ya afectando en sí la seguridad del sistema. Cualquier usuario puede ejecutar un trabajo bajo un perfil de Public Authority *use. Aquí hay que ver si el objeto en sí tiene asterisco public, no tiene la autoridad, es *use, entonces puede hacer uso de él. Es necesario revisar los objetos para saber qué autoridad tienen asterisco public y esos usuarios que no son nombrados, en donde mencionaba que si no está incluido dentro de la lista y tenemos el asterisco public, todos los que no están dentro de esa lista son asterisco public también. El punto número 6, pues son las cuentas inactivas utilizables, esos usuarios que en un cierto momento ya no están en la empresa o que hace mucho tiempo que no han accedido al sistema, pues son cuentas inactivas, pero generalmente pueden seguirse utilizando. Las cuentas inactivas que tienen acceso al sistema, pues son las más propensas al secuestro interno y externo, porque saben que a lo mejor ese usuario o ese empleado ya no está dentro de la empresa, pero no se tiene la costumbre o más bien la actividad de estar revisando quién ya no está dentro de la empresa para dar de baja a su usuario y entonces podría hacer mal uso de ese perfil que ya no debería seguirse usando. Quien aproveche de esto, pues podrá navegar en el sistema de forma anónima, haciéndose pasar por otra persona. Por ejemplo, la supervisión de la actividad del perfil es clave para que se deshabiliten las cuentas que quedan inactivas. Entonces, en este caso, pues obviamente el no tener un registro o un control de estas cuentas inactivas, pues podría determinarse un riesgo de seguridad del sistema. El punto número 7 son el acceso a servicios de conexión. Hay que recordar que estos accesos, esos servicios de conexión, el IBMI, para poder interactuar con otros sistemas operativos como son Windows o Linux, etcétera, lo que se hace es que se abren servicios como por ejemplo el FTP, el ODBC, el DDM, etcétera. Y el problema aquí es que dejar estos servicios activos cuando no están en uso, pues aumenta el riesgo de un potencial ataque. También, generalmente, los servicios que no son utilizados casi nunca se monitorean porque a lo mejor ni siquiera sé que existe ese servicio, lo tengo levantado y al momento de que estoy ignorando que este servicio está siendo levantado, pues puede ser accedido por cualquier persona. Los ataques pues pueden progresar durante periodos más largos antes de ser detectados, si es que no los estoy monitoreando, y esos servicios no utilizados o innecesarios pues deben cerrarse lo más rápido posible una vez que tenemos conocimiento de ello. Y pues también es necesario revisar el acceso a los datos por parte de los usuarios cuando utilizan los servicios que mencionaba, como el FTP o DBC, comandos remotos. Aquí lo que se refiere es el usuario, nosotros estamos dando o permitiendo la conexión a través de algún servicio,
pero también debemos estar monitoreando qué es lo que están haciendo los usuarios cuando utilizan cualquiera de estos servicios, a dónde están accediendo, qué información están descargando o subiendo al sistema, etc. El punto número 8 son los programas que adoptan autoridad. Aquí hay que mencionar que cuando yo tengo un usuario que necesita un cierto permiso, puedo hacer dos actividades. Una de ellas, o en su perfil cambiarle la autoridad y permitirle, por ejemplo, que esta persona active o desactive impresoras o mandar algunas impresiones al spool y poderlas ver. O bien, lo que puedo hacer es que a través de un programa, ese programa es el que va a permitirle precisamente tomar o adoptar autoridades que inherentemente el usuario no tiene. Y eso precisamente es la autoridad adoptada. Hay que limitar los permisos de los usuarios porque podría ocasionar que, en cierta forma, si nosotros limitamos demasiado esos permisos, podemos ocasionar que el usuario no pueda ejecutar sus funciones correctamente. Como mencionaba, pues adoptar autoridades es una función valiosa para evitar dar permisos directamente al perfil del usuario. Y esos programas que están permitiendo adoptar esa autoridad, pues deben ser monitoreados para garantizar que se use correctamente y no comprometer la seguridad. El punto número 9 son los programas de salida, lo que se conoce como exit programs. Aquí hay que recordar que tenemos dos conceptos dentro del IBMI, lo que son los exit point y los exit program. Los exit point son los que están asociados a un servicio, como por ejemplo el FTP o el DBC. Y los exit program son programas que nos van a permitir filtrar a esos usuarios para poder hacer uso de un cierto servicio. Entonces, estos exit program, pues como mencionábamos, no se puede asumir que el menú y los controles de las aplicaciones sean suficientes para restringir el acceso a los datos. Esas interfaces de PC, como mencionaba, del FTP o DBC, DDM, pues permiten a los usuarios evitar estos controles y podrían dañar la información, ya que es una vía adicional para poderse conectar. Aquí lo que se hace es que el usuario no necesita firmarse al sistema, en una pantalla que nosotros le llamamos pantalla verde, ahí no pone un usuario un password. Lo que hace es que a través de una PC, por ejemplo, se conecta al IBMI, sin una línea en donde le esté pidiendo el usuario y el password, y entonces ahí sí necesita ciertos permisos y hay que estarlos controlados. Es importante controlar precisamente estos puntos de salida, estos exit points, y cerrar las puertas traseras abiertas a la red. Los exit points mencionaba que se controlan a través de los exit programs. Y estos, pues estamos viendo que esos servicios, el FTP o DBC, etc. El acceso a los datos, pues debe otorgarse solo a aquellos usuarios autorizados en donde nosotros sepamos o sabemos que ese usuario necesita a fuerza a lo mejor bajar información o subir información del contable, por ejemplo, ¿no? Y algo importante que hay que mencionar aquí es el IBMI. Hay que recordar que esos servicios, cuando están levantados, permite que todas las personas que tengan un perfil de usuario puedan hacer uso de él. Lo que quiere decir es que cuando tengo un servicio levantado, todos pueden usarlo. Cuando tengo el servicio caído, pues nadie puede usarlo. Entonces nada más hay dos estatus, o lo puede usar o no lo puede usar. En cambio, el IBMI no tiene una forma de controlar quién puede entrar a usar un servicio, ya sea por IP o por usuario, y precisamente para eso se utilizan los exit programs. El punto número 10 se refiere a la activación del diario de auditoría, en donde si nosotros no activamos este diario de auditoría, pues puede provocar que no tengamos un seguimiento de lo que sucede en el sistema y podríamos pasar por alto algunas acciones o malas acciones de los usuarios. Por ejemplo, el impacto de perfiles potentes, a ver qué está haciendo, por ejemplo, un usuario que tiene AllObject, un usuario que use Coffer. A lo mejor esta persona está dando permisos a otros usuarios que no debería, está descargando información o a lo mejor cambiando password, etcétera, ¿no? También, si no tenemos activado el diario de auditoría, pues no registramos accesos inválidos al sistema. Desconocemos también la eliminación y la creación de objetos y también ignoramos fallas de autoridad. Entonces, precisamente por eso es que este diario de auditoría, pues hay que activarlo.
Y una vez que nosotros lo tenemos activado, pues el siguiente punto se refiere a revisar esas entradas del diario de auditoría. Ya que sabemos que el recopilar la información de auditoría pues es bueno, pero no es suficiente. No es suficiente tener solamente la información, sino también debemos de contar con alguna forma de poder explotar esa información. Necesitamos revisarla y utilizar los resultados para darle un seguimiento proactivo a las actividades inapropiadas en el sistema, en donde nosotros podemos saber, de acuerdo a ese diario de auditoría que nos está generando un reporte, poder saber, por ejemplo, que un usuario está haciendo mal uso de sus permisos y quitárselos, por ejemplo, ¿no? De lo contrario, pues los problemas pueden pasar desapercibidos durante semanas, meses e inclusive años, o a lo mejor nunca nos enteramos. La supervisión y los informes de cumplimiento pues nos ayudan a identificar cambios no autorizados y validar la configuración de la línea base. Y el punto número 12 se refiere a establecer y actualizar las políticas de seguridad. Aquí pues sabemos que siempre es bueno establecer políticas de seguridad para proteger los datos confidenciales. Algunas veces esas políticas se establecen porque necesitamos cumplir con algún requerimiento legal, y en otras ocasiones, pues la empresa misma establece una política propia para poder administrar la seguridad y estar viendo si están o no cumpliendo. Y obviamente, pues hay que estarlo revisando periódicamente para saber que efectivamente estamos cumpliendo con ella. Debemos implementar una solución que nos ayude a buscar cualquier cosa que no coincida con lo que estipulan sus políticas. Entonces, una vez que tenemos ya la política creada, pues hay que estarla revisando, y esa revisión pues la tenemos que estar realizando a través de un procedimiento que hayamos implementado. También nos pueden ayudar las tecnologías para comparar procedimientos con las mejores prácticas de la industria. Y esto es bien importante porque la tecnología que nos ayuda precisamente a revisar las políticas, aparte tiene un don o tiene algo adicional en donde nos está haciendo una sugerencia, por ejemplo, por parte de IBM, de que algún valor de sistema que nosotros tenemos en cierto valor, pues no debería de estar en ese nivel, y tendríamos nosotros que cambiarlo. Y esto pues es algo que nos permite conocer precisamente todas esas tecnologías que podemos tener acceso. Ok, una vez revisado toda la parte de los riesgos inherentes o los riesgos que podemos tener en el sistema, pues debemos de conocer cómo podemos determinar nuestro nivel de riesgo. Esa es una pregunta que nos podemos hacer. Pues para poder determinar nuestro nivel de riesgo, pues lo podemos hacer manualmente. Aquí hay unos ejemplos en donde algunos de ellos, por ejemplo, el primero, que dice que los usuarios con autorización All Object hay que ejecutar un comando como es el Display User Profile. También el punto 3, que son usuarios con autoridades que no necesitan, los usuarios con líneas de comandos. Todos estos 3 puntos, específicamente de los ejemplos que vimos, nos van a dar a través de este comando, nos va a dar un listado de todos los usuarios que tenemos en el sistema, pero hay que estar haciendo la revisión uno a uno y estar revisando todos esos usuarios que nos están saliendo en el reporte. Y es una tarea pues muy tediosa, ¿no? Imagínense, si tenemos más de un sistema, pues hay que estar revisando uno a uno para saber si es que cuántos usuarios tengo con All Object, cuántos usuarios tienen autoridades que no necesitan, cuántos tienen línea de comando, etcétera. Y una vez que ya lo revisemos, pues tener que hacer alguna acción. Por ejemplo, el punto 2, usuarios con password por default, ejecutamos un comando que es el Analyze Password Default. Toda esa información que nos va a generar, pues tenemos que estarla revisando manualmente y estar tomando la acción correspondiente. Y así para cada una de ellas, autoridades de public, cuentas inactivas utilizables, etcétera, etcétera. Entonces, y de hecho al final, pues ya en el punto 12 decimos establecer y actualizar políticas de seguridad. Imagínense si contamos con más de un equipo, pues cuántas revisiones tenemos que hacer. Necesitamos mucho personal para poder cubrir todas estas revisiones de seguridad. Y precisamente por eso, pues nosotros lo que sugerimos es que nos apoyemos con la tecnología. ¿Cómo nos podemos apoyar con la tecnología? Pues aquí vamos a numerar 3 pasos que son necesarios para poder hacer esa revisión, determinar el nivel de riesgo usando la tecnología. El primero es determinar nuestras vulnerabilidades, y esto lo vamos a poder hacer con una tecnología que se llama Security Scan, el cual realiza un escaneo de seguridad del IBMI gratuito. Proporciona una imagen completa de la seguridad del sistema en tan solo 10 minutos. Esta tecnología se instala en una máquina, en una PC,
se ejecuta y en menos de 10 minutos ya tenemos la información de seguridad básica del sistema IBMI. Se ejecuta directamente en una PC. No se necesita modificar ninguna configuración del sistema. Audita las métricas comunes de seguridad y muestra los resultados en una aplicación fácil de leer y basada en web. Y con esto pues vamos a obtener una evaluación completa sobre los principales riesgos de seguridad de los servidores IBMI. Mencionaba, este producto se instala en una PC, se ejecuta, se trae los parámetros de seguridad del IBMI, nos va a arrojar una información que nosotros podemos ver a través de un navegador web que tenemos instalado en nuestra PC para poder entrar a cada uno de los puntos que ha monitoreado. Y precisamente vamos a poner algunos ejemplos de la información que nos da esta tecnología. El primero es un resumen ejecutivo en donde inicialmente nos va a dar cuál es el riesgo por violación de seguridad dentro de nuestro sistema. Aquí nos dice, por ejemplo, que este sistema que está siendo monitoreado en la parte de seguridad, obteniendo las métricas de seguridad que tiene establecidas, nos dice que el riesgo es muy alto. También nos dice por qué el riesgo es alto y algunas sugerencias que, por ejemplo, COVID nos solicita o nos exige cumplir cuando queremos nosotros entrar por ejemplo, agregar a nuestro IBMI dentro de las políticas de seguridad y el cumplimiento de la misma. También nos da un detalle o un extracto más bien de los resultados, por ejemplo, del acceso a datos, que aquí tiene una X, quiere decir que está mal, digamos, el acceso a datos está mal configurado o hay brechas de seguridad muy importantes. La única que está bien es la autorización pública, ya que tanto la seguridad por usuario, la auditoría del sistema y el acceso a datos, la configuración que tenemos es mala, por así decirlo. Mientras tanto, la seguridad del sistema y los privilegios de administración tienen por ahí algunos warnings que nosotros debemos poner foco. Posteriormente, lo que vamos a hacer una vez obtenida esta información, pues vamos a entrar en cada uno de esos puntos pues, para ver en dónde estamos fallando. El primer punto es la parte de seguridad de acceso a redes, en donde nos dice que el acceso a seguridad de redes el riesgo es alto. También nos menciona aquí por qué este nivel de seguridad el riesgo es alto, que no estamos cumpliendo, y algunos puntos que nos pide COVID también para poder implementarlos y determinar que nuestro sistema está siendo seguro, por ejemplo. En la parte de seguridad de acceso a redes también nos da un detalle de todos los servicios, de los exit point, el que estamos marcando aquí, por ejemplo, el file server, que la descripción de este servicio es el remote file server, que está utilizado cuando los drives de la máquina están siendo mapeados a través del IFS. Hay que recordar que el IFS es como un tipo carpeta que puede ser visto desde otro sistema, por ejemplo Windows. Cuando las personas se conectan a él, pues pueden acceder a toda la información que está dentro del IFS. Aquí, pues, ninguno de los servicios que estamos mencionando aquí, ninguno de ellos tiene algún programa de control, los exit point o los exit program que mencionábamos, y cubrirlo, pues, la importancia de cada uno de ellos, pues, es muy alta, ¿no? Por parte de la autorización pública, aquí estamos, ya veíamos dentro del resumen que el riesgo era bajo, y aquí nos está mencionando 3 puntos, que es el detalle de esta autorización pública sobre las bibliotecas, en donde nos menciona que los permisos asterisco public, el 83% de los usuarios tienen permiso de lectura de las bibliotecas que tenemos dentro del sistema. El 44% tienen opción de change, casi la mitad de ellos podrían llegar a cambiar algún archivo dentro de estas librerías, y el borrado de datos solamente lo tiene el 8%. Adicional a esto, pues lo que hace es también darnos una gráfica y una tabla en donde nos va a decir, por ejemplo, las autorizaciones que tienen. La autorización use dice que hay 51 bibliotecas que tienen autorización use y el 75% de los usuarios pues tienen esta autorización. También, por ejemplo, aquí el change, que es el punto que viene después, dice que 6 bibliotecas son las que tienen change y representa el 8.8%. Y así por cada una de las autorizaciones que puede tener algún objeto o una biblioteca en este caso.
Al final nos da un resumen, la cantidad de bibliotecas que tenemos en el sistema, nos dice que son 68 y precisamente basándose en ese número es que saca los porcentajes. Cuando nos da la información acerca de la seguridad por usuario, pues nos da aquí también un resumen de la seguridad por usuario y contraseña, nos dice que el riesgo es alto, en donde aquí menciona que la seguridad por usuario y contraseña pues, es crítica, ya que es la forma más simple de poner en riesgo un sistema, que obviamente es la puerta de entrada a nuestros equipos. Y si nosotros en este caso no estamos cumpliendo con alguna seguridad por parte de los usuarios, pues podemos permitir que cualquiera prácticamente se pueda conectar al equipo. Y aquí incluso nos menciona que hay algunas recomendaciones de IBM sobre políticas de contraseñas que están mencionadas dentro de algunas regulaciones, como por ejemplo ISO 27002 o algunos puntos de código. El ejemplo de por qué este detalle, de esta seguridad que estamos viendo, la seguridad por usuario que está muy vulnerable, dice que la cantidad de IDs de usuarios inactivos se recomienda que haya 0 usuarios o 0 IDs que estén inactivos dentro del sistema y esta máquina en sí tiene 3, de los cuales los 3 están habilitados. El último punto también de esta tabla, por ejemplo, usuarios con contraseñas por defecto, la recomendación de IBM es que haya 0 y nos está diciendo que hay 7 usuarios, de los cuales 6 están habilitados. Entonces, basándose en estas estadísticas, pues obviamente el nivel de riesgo de esta máquina pues es alto. En la seguridad del sistema también nos da lo mismo, nos comenta que el riesgo es medio, ya que aquí pues obviamente menciona que el sistema tiene varios métodos para asegurarse, tanto él como las estaciones de trabajo, en donde aquí algunos puntos que nos sugiere que debemos cubrir o que podemos cubrir es, por ejemplo, aquí de COVID, una regulación o alguna política que nosotros hayamos establecido, nos dice cómo estamos de acuerdo a esta política. También nos da una tabla en donde nos va a decir, por ejemplo, el valor del sistema. Aquí hay 2 ejemplos que son QSecurity y QAllObjectRestore, en donde el valor que tenemos dentro de la máquina es 40. La calificación dice que es buena, ya que mencionábamos que precisamente los equipos nuevos vienen con el nivel de seguridad 40, que es el básico ya para IBM. Los de 30, 20 y 10 ya no son recomendables. El QAllObjectRestore dice que el valor es ¡all, que está en rojo, ya que esta seguridad con este parámetro es débil. Hay que recordar que si esta máquina tiene AllObjectRestore como *all, pues cualquier persona podría conectarse al equipo y recuperar algún programa, instalarlo dentro de nuestro sistema y hacer uso, por ejemplo, para estarse extrayendo información o cada vez que haya, por ejemplo, alguna venta o algún producto o algún cambio en los precios, por ejemplo, se podría estar llevando esa información si es que nosotros le estamos permitiendo que instale programas adicionales a los que nosotros estamos o necesitamos. Las funcionalidades de auditoría del sistema, lo que es el journal de auditoría, también el riesgo es alto. Dice que la auditoría para esta máquina no está activada. Y también, pues aquí menciona que todo lo que son los accesos a los servicios, como el FTP, el ODBC y el DDM, pues no están siendo auditados, con lo cual, pues obviamente todo lo que se esté haciendo por parte de los usuarios que están conectándose remotamente al equipo, pues nada de esto está siendo monitoreado. Aquí hay bueno, es una tabla que también nos genera en donde estamos marcando 2 puntos, que son el outfail y el crate, en donde el primero es auditar fallos de autorización. El valor dice, como vimos que no está activada la auditoría, pues está en rojo, y la importancia de activarlo pues es alta. El crate es auditar la creación de objetos nuevos, también el valor está en rojo, o sea, no existe, y la importancia pues también es alta, ¿no? Entonces, para cada uno de los valores de auditoría, pues aquí nos va a dar una tabla en donde nos va a mostrar el resultado para esta máquina. En los privilegios de administración, nos da aquí cuál es el riesgo de los privilegios de administración. Hay que recordar que mencionábamos que estos privilegios de administración son 8
en donde nos está mencionando que para el umbral recomendado de cantidad de usuarios por cada permiso especial por parte de IBM es 10. Quiere decir que por cada uno de los privilegios de administración máximo debería de haber 10 usuarios, y aquí pues el riesgo es medio. El detalle lo estamos viendo aquí en esta pantalla, que es el siguiente punto, en donde nos va a dar por cada uno de los 8 permisos especiales, nos va a dar un porcentaje de usuarios que tienen estos permisos. Por ejemplo, All Object 22%, Spool Control 17%, el SafeSys 23%. Y también pues, nos va a dar una gráfica en donde nos va a decir la cantidad de usuarios que están utilizando, por ejemplo, el All Object, que son 15, el CKDM también 15, el IOC CFG son alrededor de 18, y entonces por cada uno de ellos nos va a dar una gráfica y la cantidad de usuarios. Ahora, una cosa importante que debemos nosotros mencionar con este Security Scan es que solamente nos va a traer el estado de seguridad de la máquina. Nos va a dar en sí una información global de la cantidad de usuarios o cantidad de permisos o cantidad de, o incluso los valores que tenemos nosotros configurados. Pero si nosotros queremos conocer el detalle, esto no nos los va a dar, y es precisamente el siguiente punto que vamos a ver, que es el punto 2, el estado de cumplimiento, que lo podemos saber a través de, o conocer a través de la tecnología Compliance Monitor, que nos va a ayudar a simplificar la tarea de determinar el estado de cumplimiento de seguridad del equipo IBMI. Está diseñado para administradores de sistemas, auditores y responsables de seguridad, ya que este recopila información, la analiza y nos permite generar reportes, ya sea de uno o de varios servidores. También permite crear informes de seguridad para un solo servidor o bien un informe consolidado de varios equipos que tengamos nosotros dentro de nuestra organización. La visión general de esta tecnología es que primero nosotros activamos la auditoría de seguridad, esa información la va a comprimir para poderla tener en sus bases de datos y que estas bases no crezcan demasiado. Nos va a permitir crear algunos registros en donde nosotros podemos poner, por ejemplo, las regulaciones que necesitamos cumplir. Y posterior a esto, ya podemos obtener las gráficas correspondientes, en donde podemos tener, por ejemplo, el porcentaje de cumplimiento que tenemos y algunos reportes consolidados si es que tenemos o contamos con más de un equipo. Aquí, por ejemplo, vienen toda la lista de los eventos que se pueden auditar y nosotros vamos a seleccionar cuál de ellos queremos cumplir o estar auditando. Una vez que ya tenemos esta lista y hemos activado la tecnología, pues ya podemos hacer grupos de reportes en donde, por ejemplo, podemos tener un grupo que se llame PCI o que se llame ISO 27002, por ejemplo, y todos esos reportes que ya hemos configurado los podemos incluir dentro de ese grupo para que simplemente cuando llegue un auditor corramos ese grupo y automáticamente entreguemos ya ese reporte y podemos nosotros ya decirle al auditor si estamos o no cumpliendo con esta regulación o con esta política de seguridad. Adicionalmente, esta tecnología pues tiene algunos reportes recomendados, ya los tiene preconfigurados. Cuando la tecnología se instala, los tiene ya creados. Estos reportes nosotros los podemos copiar o los podemos incluir dentro de alguna política de seguridad propia de la empresa para que los podamos ordenar y, como mencionaba, finalmente mandarnos a generar de manera periódica. Aquí está el ejemplo de un reporte en donde lo que está haciendo esta tecnología es estar obteniendo todos los valores de seguridad que están dentro o configurados dentro de la máquina. El detalle que estamos viendo aquí es del Q-All Object Restore, en donde nos dice que es la categoría de IBM es salvar y restaurar, que es precisamente este valor para lo que nos sirve. El dato que tenemos configurado dentro de la máquina es *all. Mencionaba que con *all cualquier persona podría restaurar un programa o un objeto dentro de nuestro sistema. ¿Por qué está en rojo? Pues porque los permitidos por IBM o los que nos sugiere IBM es poner *on, *all program adopt o *PTF, por ejemplo,
Y entonces por cada uno de los puntos que nos está aquí mostrando esta gráfica o este reporte, pues nosotros podemos ver el valor en la última columna que es recomendado por IBM. Si nosotros en un momento dado queremos hacer que, por ejemplo, que este reporte salga más puntos en verde o en warning, por ejemplo, pues tendríamos que cambiar los valores de acuerdo a lo que nos sugiere IBM. Mencionaba también que esta tecnología pues, nos da también algunos reportes en donde hay un scorecard en donde nos dice el nivel de cumplimiento. Para esta máquina dice que estamos cumpliendo con el 43% de la política. Alguna gráfica que nos pueda llegar a generar, por ejemplo, de perfiles de autoridades especiales, en donde pues también podemos saber, por ejemplo, todo el detalle de usuarios que están dentro de este grupo, por ejemplo, que tienen no lobby o que tienen full control, etcétera. Y el punto 3, una vez que ya hemos revisado el detalle de todos los parámetros y usuarios que tienen ciertos permisos, pues es revisar y remediar esas políticas de seguridad, y esto lo podemos hacer con PolicyMinder, el cual nos ayuda a descubrir los valores de la política existente, regresa valores que no cumplen con la política, es decir, que si yo, por ejemplo, en un momento dado tengo un parámetro que lo tengo en 5, vamos a suponer, y alguien lo llegara a cambiar a 3 y la política me dice que debe estar en 5, esta tecnología PolicyMinder puede regresar el valor al que se tenía inicialmente, que es el 5. Administra las políticas de seguridad y el cumplimiento de varios sistemas, automatiza reportes de cumplimiento, automatiza la administración de la seguridad, que son los perfiles, la biblioteca, los directorios, etcétera, ¿no? También nos ayuda a corregir propiedades de autoridades después de una nueva implementación y reporta los cambios realizados a través del Fixit y cuáles eran los valores anteriores. Aquí nos va a dar un reporte en donde nos va a decir que cierto valor fue modificado y que lo ha regresado a su valor original, por así decirlo. Nos va a dar todo ese reporte. Esta tecnología PolicyMinder pues, nos ayuda a examinar perfiles de usuario, autoridades de librerías, autoridades de objetos, autoridades de los directorios, valores de sistema, autoridades adoptadas, autoridades de comandos, los exit point, archivos compartidos, la lista de autorizaciones y los objetos creados en QSIS. Esto también es algo que hay que mencionar, que generalmente hay empresas, o más bien las empresas no deberían de permitir que alguien ponga un objeto dentro de QSIS, ya que esta biblioteca es utilizada por el sistema operativo. Algunas empresas tienen una mala práctica de que permiten a los usuarios escribir donde sea. Ellos por ignorancia o a lo mejor por mala práctica ponen los objetos dentro de QSIS, y entonces pues ya con PolicyMinder pues, nosotros podemos estar revisando esto que no ocurra, ¿no? Aquí, por ejemplo, PolicyMinder nos puede ayudar una vez que tenemos ya establecida la política, si tenemos más de un IBMI, podemos exportar esta política para mandarlo a otros sistemas y que todos tengan el mismo nivel de configuración, que tengan que cumplir con la misma política todos los equipos. También nos da un detalle de cada uno de los valores del sistema, la política de seguridad que nosotros hayamos establecido. Y algo importante que mencionábamos es que esta tecnología nos va a permitir que si el valor que nosotros hemos establecido como política es modificado, lo puede regresar al valor que necesitamos para cumplir la política. Y es precisamente aquí en donde nosotros entramos al detalle de cada uno de esos valores del sistema, en donde el ejemplo que estamos viendo es la expiración de password, cuántos días vamos a permitir que un usuario tenga establecido para cambiar su password. Con esto, aquí lo que estamos haciendo es poner un valor, por ejemplo, 90 días, y una vez que se ha cumplido este valor, pues entonces ya estamos viendo si estamos o no cumpliendo con la política que estamos nosotros estableciendo. También podemos crear templates. Estos templates, por ejemplo, para los perfiles de usuario, podemos decir que cada vez que un usuario sea creado, este usuario tenga ciertos permisos o no se le permita, por ejemplo, tener all object o el IOSIS FG, etcétera. Eso también lo podemos hacer a través de estos templates
de PolicyMinder. Aquí hay un ejemplo que nos sirve para tener un template cuando nosotros borramos usuarios inactivos. ¿Qué es lo que va a suceder cuando ese usuario se ha borrado? ¿Quién es la persona o el dueño de los objetos que tenía este usuario? Y eso lo podemos definir a través de estas políticas o ese template, en donde algo importante que hay que mencionar es, por ejemplo, aquí podemos decirle que si es que, por ejemplo, va a omitir o va a incluir algunos de los usuarios, por ejemplo, todos los usuarios que son Q asterisco, que son del sistema, si es que los va a permitir que tengan ellos o sean dueños de los objetos o no. Aquí ya una vez que entramos al detalle de este template, pues podemos ver, por ejemplo, ya definirle quién es el que va a ser el dueño de los nuevos objetos para poder saber, por ejemplo, incluso si los queremos incluir en algún grupo adicional, etcétera. Entonces, todas estas cosas o estos puntos que estamos mencionando, pues son precisamente los que nos va a ayudar PolicyMinder. Ok, como conclusiones de esta presentación, pues sabemos que es importante conocer el nivel de riesgo de nuestros sistemas, que es precisamente algo que necesitamos inicialmente realizar. Primero, conocer nuestro nivel de riesgo para saber cuáles son las acciones que debemos de tomar. También debemos de determinar alguna política de seguridad, la cual nos va a servir como guía precisamente para saber si estamos o no cumpliendo con ella. Cumplir con esas políticas de seguridad, establecer procedimientos para corregir esas desviaciones, qué es lo que vamos a hacer cuando hayamos ya establecido la política, la revisemos y veamos que no estamos cumpliendo con algún punto, qué vamos a hacer con ese punto. Y sobre todo lo que mencionábamos es usar tecnologías, lo cual nos permite precisamente hacer esta revisión de una forma muy rápida y con mucha facilidad. Obviamente, si nosotros utilizamos la tecnología, pues estamos haciendo algo que, por ejemplo, si un valor del sistema está siendo cambiado y no estamos enterados, pues rápidamente puede ser corregido cuando estamos utilizando tecnologías. En caso contrario, pues tenemos que esperar a que alguien haga la revisión, tenga que irse a la política que a lo mejor la tiene definida en un papel y revisar si está o no bien el valor, y pues obviamente pues eso lleva tiempo, el cual pues es tiempo valioso cuando se trata de estar asegurando nuestros sistemas IDM. Ok, pues antes de terminar, permítame mencionarles rápidamente quiénes somos. Nosotros somos una empresa de consultoría en las tecnologías de información, tenemos más de 20 años en el mercado y contamos con varias soluciones tecnológicas que son las siguientes. La primera es monitoreo de infraestructura y servicios de TI, en donde estas tecnologías lo que nos permiten es monitorear en tiempo real el tiempo real, la disponibilidad y el desempeño de toda la infraestructura tecnológica, crear estos dashboards que estamos viendo, en donde estos dashboards nos pueden ayudar a alertar de algún comportamiento anormal, definir umbrales y reglas de negocio, y de esta manera pues podemos conocer inclusive la causa raíz de algún problema en algún servicio de TI o los procesos de negocio que son afectados. También contamos con tecnologías que nos ayudan a monitorear el desempeño de la red y saber, por ejemplo, que IP hace uso excesivo del ancho de banda. En nuestra solución de control de cambios, pues contamos con tecnologías para controlar el ciclo de desarrollo de las aplicaciones, desde que es solicitado algún cambio hasta la puesta en marcha en producción en diferentes plataformas como IBMI, Windows, Linux, etc. Y de esta forma, pues podemos también darle seguimiento a los proyectos de desarrollo de aplicaciones y controlar las versiones de programas liberados, manteniendo siempre una auditoría constante. En Performance y Capacity Planning, la tecnología nos permite analizar el desempeño de los servidores y dimensionar los recursos necesarios bajo distintos escenarios para saber en cuánto tiempo debemos aumentar los recursos del servidor e incluso cuándo cambiar. También contamos con tecnología que nos permite realizar un monitoreo del performance de las aplicaciones, en donde esta tecnología lo que también nos va a ayudar es, inclusive si nosotros contamos con lo que es el código fuente del programa, podemos saber, por ejemplo, en qué línea de comando es la que nos está ocasionando, por ejemplo, contención en las bases de datos, o a lo mejor se está generando demasiada información,
se está consultando demasiados campos, por ejemplo, por una mala programación. Y esta tecnología pues, nos va a decir inclusive cuál es la línea de comando que deberíamos de estar, la línea del programa que deberíamos de estar cambiando para poder optimizar la aplicación. En automatización, lo que se llama Robot Process Automation, RPA, pues nuestra solución les va a permitir automatizar tareas de usuario o procesos y también pues, por medio de estos robots los procesos se ejecutarán automáticamente para que nosotros podamos agilizar la operación y reducir el error humano. De esta manera, pues, esta tecnología podemos nosotros también, por ejemplo, realizar una automatización para validar, por ejemplo, facturas, automatizar consolidación de información, e igualmente se pueden automatizar flujos de trabajo complejos si es que nosotros requerimos que un proceso incluya varios sistemas operativos. Por ejemplo, se podría estar obteniendo información de un IBMI, del IBMI mandarlo a un equipo Windows, a una base de datos SQL Server, de ahí correr un proceso que nos está generando un archivo que tiene que ser devuelto al IBMI, por ejemplo. Todo eso se puede realizar a través de la tecnología RPA. En seguridad de la información, pues contamos con una amplia gama de soluciones para fortalecer la seguridad desde el control de acceso, la encriptación de datos en movimiento y en reposo. También contamos con tecnología SIEM, que es Security Information and Event Manager, que nos ayudarán para la gestión de información y eventos de seguridad. Aquí tenemos algunos de nuestros clientes que tenemos a lo largo de todos esos años que hemos ofrecido nuestras tecnologías y esperemos que ustedes también pronto estén dentro de estos clientes. Ok, pues vamos a pasar al área de preguntas y respuestas. Les recuerdo que si ustedes tienen alguna inquietud de alguna de las tecnologías que mencionamos, pues también nos pueden contactar a los teléfonos que aparecen aquí y podemos hacer una prueba de concepto de la misma para que puedan ver cuál es el alcance de la misma. Permítanme un minuto, voy a revisar si hay alguna pregunta. Ok, aquí hay una pregunta que dice que cuál es la diferencia entre el producto que se llama Compliance Monitor. Ok, entre Compliance Monitor y Policy Miner. Ok, estas tecnologías son un poco parecidas. La diferencia principal es que mencionaba que con Compliance Monitor pues podemos obtener esos reportes de políticas de seguridad que necesitamos cumplir, pero además ahora la otra tecnología, Policy Minder, lo que va a hacer es que nos va a permitir, por ejemplo, definir algunos templates para saber qué es lo que vamos a hacer cuando esa política no se cumpla e inclusive devolver el valor cuando alguien ha cambiado algún valor de seguridad, por ejemplo. También lo que mencionaba es que con estos templates también lo que podemos hacer es establecer que todos nuestros equipos IBMI tengan la misma política. Lo que podemos hacer es estar exportando la política que está definida dentro de Policy Miner y mandarla a los demás equipos para que todos tengan la misma. Esa es la diferencia principal entre las dos tecnologías. Otra pregunta que si tienen el cliente gráfico. Sí, de hecho, todas estas tecnologías que mencionamos, lo que se hace es, a excepción del primero que es el Security Scan, que no hace ninguna instalación dentro del IBMI, esa se hace a través de una PC. Como mencionaba, se ejecuta el proceso, se trae todos los parámetros de seguridad del equipo y no los reporta. Las otras dos tecnologías, lo que se hace es, se instala una parte dentro del IBMI, que es, digamos, el motor, y adicional a eso, una interfaz gráfica desde la cual podemos administrar el producto. Lo podemos administrar tanto en la pantalla verde como en la parte del cliente gráfico, y desde ahí vamos a obtener toda la información para poder contar con esos reportes de seguridad. Los reportes son generados precisamente en las PCs, en donde nos sirven como un frontend para las soluciones. Nos preguntan que si se puede ejecutar varias veces el scan, el security scan.
Ok, el Security Scan se ejecuta una sola vez. Prácticamente lo que se hace es, cuando se instala este producto puede ser ejecutado durante 8 días. Una vez que pasa este periodo de prueba, se tendría que adquirir una licencia para que puedan ejecutar el procedimiento o el proceso cada vez que ustedes lo deseen. Obviamente, cada vez que es ejecutado, pues va a obtener los nuevos parámetros y les va a generar toda esa lista de reportes o esa página web que ustedes pueden consultar para saber el detalle de dónde tienen algunas brechas de seguridad. Ok, pues ya no hay ninguna otra pregunta. Muchas gracias por haberse conectado a este Webex. Y les recuerdo mi nombre, Arturo García, Project Manager en Opera International. Si tienen alguna duda adicional, la pueden mandar al correo o nos pueden llamar al teléfono que aparece aquí en pantalla. Y finalmente, pues si tienen alguna inquietud de utilizar alguna de o saber el alcance de alguna de nuestras tecnologías, pues nos pueden contactar para hacer alguna prueba, si es que así lo requieren. Muchas gracias y buen día a todos. Hasta luego.